Sobreextensión durante un siglo y medio de guerras constantes. Los reyes católicos realizaron una política matrimonial en donde uno de sus máximos objetivos era acercar a Francia alineándose con los Habsburgo austríacos y los Tudor ingleses. Si bien el cerco no se completó, ya que con Felipe II, aunque se estuvo cerca de alinear a los ingleses, terminó resultando fallido. En el resto de sus fronteras los franceses estaban cercados por las posesiones de los Habsburgo, lo que reconfiguró la tradicional rivalidad anglo-francesa hacia la lucha entre Francia y España. Además, existía la disputa por el norte de Italia. Este territorio seguía siendo en aquel momento un centro fundamental tanto del poder monetario como del religioso, lo que lo convertía en un espacio de enorme interés estratégico para las principales potencias. En el 1520 Carlos I se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que colocó a los Habsburgo como la primera potencia hegemónica en Europa. La respuesta de las potencias secundarias fue la de generar guerras con una base estructural contrahegemónica hacia la Casa Habsburgo. A nivel interno, el Sacro Imperio Romano Germánico era un conglomerado de principados y reinos donde los emperadores desde la época de Otón I a mediados del siglo X hasta el abuelo de Carlos I, Maximiliano II, habían realizado intentos fallidos de centralización. A las contradicciones entre los poderes regionales y el central, había que sumar las fricciones entre el poder laico de los emperadores y del papado con eventos como la querella de las investiduras. De todas las tentativas centralizadoras, los príncipes alemanes nunca se habían enfrentado con un emperador con la potencialidad de éxito que podía presentar Carlos V. En dicho contexto, la aparición de Lutero y poco después de Calvino sirvió de excusa perfecta para que los príncipes alemanes, con el objetivo de mantener sus privilegios políticos, económicos y territoriales, pudieran escapar definitivamente de los dos poderes supranacionales medievales, el Papa y el Emperador. El bloque Habsburgo era un conglomerado inmenso y disperso de territorios desde América hasta Italia, Flandes, el norte de África y Filipinas, cuya defensa exigía ingentes recursos humanos y materiales. Este mosaico territorial, más bien fruto de herencias dinásticas y compromisos religiosos que de una planificación coherente, obligaba a España a combatir en frentes múltiples y le generaba potencialmente muchos enemigos. La combinación de reacción contrahegemónica europea, la disputa contra los otomanos en el Mediterráneo y de un amplio y disperso conglomerado imperial de territorios ofrece unos de los mejores ejemplos históricos de sobreextensión estratégica. En la Europa de los siglos XVI y XVII, todas las potencias sufrían guerras costosas, pero mientras Francia, Inglaterra o el Imperio Otomano disfrutaban de respiros que les permitían recuperarse, la España imperial parecía condenada a un conflicto perpetuo. A una paz con Francia seguía la guerra contra los turcos. Tras una tregua en el Mediterráneo, estallaba un choque naval en el Atlántico, y de fondo, la interminable lucha por Flandes. En los momentos más críticos, la monarquía combatía en tres frentes a la vez, mientras sus enemigos cooperaban entre sí en lo diplomático, lo comercial e incluso lo militar para desgastarla. La imagen más certera fue la de España como un oso atrapado en un pozo más fuerte que cualquiera de los perros que lo atacaban.
pero incapaz de librarse de todos ellos al mismo tiempo. España tenía que enfrentarse a un continuo hostigamiento en el Atlántico y el Caribe de los barcos corsarios promocionados principalmente por los ingleses y neerlandeses. Y en el Mediterráneo a los piratas de Berbería. El problema de la sobreextensión consistía en: Italia se consideraba un baluarte estratégico. Además de su riqueza, tenía el valor simbólico de proteger Roma y al papado frente al Islam otomano. Flandes, sin embargo, representaba el gran dilema. Era una región rica y vital para el comercio europeo, pero mantenerla bajo control resultaba carísimo. La distancia con la península, con unas comunicaciones que por el mar podían ser obstaculizadas y por tierra contaban con el camino español, que además de resultar un recorrido prolongado, en algunas partes no era seguro, a lo que hay que sumar la hostilidad de la población y la presión constante de Francia e Inglaterra, convertían su defensa en un pozo sin fondo. Década tras década, la corona española se desangró allí, agravada además por la piratería y la guerra económica en el Atlántico. Renunciar a los Países Bajos era visto como una claudicación imposible. Dejar prosperar a los rebeldes calvinistas significaba aceptar la derrota de la fe católica y un golpe devastador al prestigio internacional de la monarquía. Además, Amberes y luego Ámsterdam eran centros neurálgicos del comercio y las finanzas europeas. Perderlos suponía entregar poder económico y rutas de crédito a enemigos directos. Así, España quedó atrapada en un dilema sin salida. Sostener la guerra consumía tesoros y agotaba ejércitos. Retirarse para ellos suponía un suicidio político y religioso. La monarquía optó por prolongar un esfuerzo insostenible que erosionó sus recursos y aceleró su declive. Los argumentos para mantener Flandes giraban en torno a tres ideas. La primera era la reputación: abandonar el territorio habría fortalecido a Francia o a las Provincias Unidas, algo intolerable para una corona obsesionada con su prestigio. La segunda era estratégica. Mantener ocupado al enemigo en el norte evitaba ataques directos a la península ibérica. Y la tercera era la llamada teoría del dominó, como la que aplicaron los norteamericanos con Vietnam. Si caía Flandes, se perderían después Alemania, Italia y, en último término, América. Con esta lógica, Madrid se comprometió a una guerra de desgaste casi interminable, confiando en lograr una victoria, una paz favorable o resistir hasta que el sistema se agotara. En realidad, lo único seguro era que esa obstinación acabaría erosionando las ambiciones de la España imperial. El crecimiento desmesurado de los ejércitos y sus costes. Desde el siglo XVI, la monarquía hispánica se enfrentó a una espiral de gastos militares sin precedentes. Los ejércitos se duplicaron y hasta triplicaron de tamaño, y con ellos también se multiplicaron los costes de mantenerlos en campaña. Ya con Carlos I comprobó que ni las rentas ordinarias ni los ingresos extraordinarios bastaban para cubrir guerras simultáneas contra Francia, los turcos o los príncipes protestantes alemanes. La campaña de Metz de 1552, por ejemplo, costó 2,5 millones de ducados, 10 veces lo que aportaban las Indias en un año y con una equivalencia de 570 millones de dólares en la actualidad. Felipe II heredó esa pesada dinámica y la agravó con nuevas guerras en todos los frentes: en el Mediterráneo contra los otomanos, la rebelión de los Países Bajos, las incursiones en el Atlántico y los choques con Inglaterra y Francia. El mantenimiento de la Liga Santa en Lepanto exigía más de 4 millones de ducados anuales, y el ejército de Flandes se convirtió en un pozo sin fondo. Sus más de 65.000 hombres llegaron a consumir una cuarta parte del presupuesto de la corona. La Armada Invencible supuso otro golpe demoledor: 10 millones de ducados invertidos en una expedición que terminó en desastre naval y financiero.
En el siglo XVII la situación empeoró. Aunque la tregua con los Países Bajos del 1609 al 1620 junto a la paz firmada con Inglaterra en el 1604 trajo un respiro militar. Los gastos no descendieron, había que mantener flotas, fortificaciones costeras y guarniciones lejanas, desde el Caribe hasta Filipinas. Cuando estalló la Guerra de los 30 años en el 1618, España tuvo que redoblar el envío de hombres y dinero hacia Flandes y Alemania. Cada victoria era efímera, porque su coste consumía cualquier beneficio político. La captura holandesa de la flota de plata en el 1628, valorada en 10 millones de ducados, demostró hasta qué punto la defensa imperial dependía de recursos frágiles y cada vez más insuficientes. Con la conquista los reyes católicos del Reino de Granada, España mantenía buenas relaciones con Portugal, los Pirineos facilitaban la defensa de incursiones terrestres y los franceses mantenían su hostilidad hacia Inglaterra. La única zona realmente vulnerable era el Mediterráneo occidental con sus posesiones italianas debido a la amenaza otomana. Como suele ocurrir históricamente, la fase inicial de los imperios se caracteriza por tener unos costos de seguridad muy bajos, mientras que en sus fases intermedias o finales los costes de seguridad se empiezan a disparar drásticamente. Al Imperio Británico le ocurrió exactamente igual y, actualmente si analizamos Estados Unidos, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se encontraba aislado de las principales potencias competidoras y con unos países fronterizos, México y Canadá, que no le suponían ninguna amenaza. Actualmente mantiene alrededor de 750 bases repartidas por todo el mundo, por lo que presenta la misma problemática que el Imperio español y británico. En definitiva, España gastaba de forma sistemática 2 o 3 veces más de lo que sus ingresos ordinarios podían cubrir. Los ejércitos y armadas que sustentaban el imperio eran formidables en el campo de batalla, pero el aumento drástico de los costes de seguridad promovió que la situación fuera insostenible. El declive de los tercios. El éxito suele conducir históricamente al conservadurismo. Los tercios fueron la formación militar más exitosa durante un siglo y medio, hasta el punto de que las demás potencias europeas intentaron imitarlos. Sin embargo, en algunos casos surgieron intentos de superarlos. Del mismo modo, durante la Primera Guerra Mundial, británicos y franceses concibieron los tanques únicamente como apoyo de la infantería. En cambio, los alemanes, impulsados por la derrota, promovieron innovaciones tácticas que situaron a los tanques como punta de lanza de la penetración táctica, combinando su uso con el apoyo aéreo que aplicaron exitosamente durante la Segunda Guerra Mundial frente a los británicos y franceses que mantenían los tanques como mera unidad de apoyo de la infantería. Los españoles, ante su abrumador éxito militar en los siglos XVI y comienzos del XVII, tendieron a mostrarse poco receptivos a la innovación táctica. El prestigio de los tercios, casi invencibles en los campos de batalla europeos, reforzó la confianza en un modelo de guerra basado en la disciplina, el valor personal y la solidez de formaciones muy compactas, compuestas por grandes bloques de profundidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la Guerra de los 30 años, este modelo comenzó a mostrar sus límites frente a ejércitos más flexibles y adaptables. Entre los principales reformadores se destacó Gustavo Adolfo de Suecia, quien introdujo transformaciones decisivas en la organización militar. El perfeccionamiento del mosquete le permitió reducir el número de piqueros y acortar las picas, lo que daba mayor maniobrabilidad a las tropas. Además, aligeró las armaduras y combinó piqueros y mosqueteros en formaciones más equilibradas, dispuestas en batallones, regimientos y brigadas, con una estructura mucho más ligera que las densas formaciones tradicionales.
Paralelamente mejoró la cadencia de tiro al sustituir la rueda de disparo por la horquilla, introducir el cartucho de papel y dotar a los soldados de bandoleras, simplificando la recarga y aumentando el ritmo de fuego. La caballería también fue objeto de una profunda renovación. Gustavo Adolfo empleó coraceros parcialmente acorazados y dragones concebidos como infantería montada, organizados en pequeños escuadrones de 3 de profundidad. Frente a la pesada caballería tradicional, introdujo la carga directa al galope, sustituyendo las tácticas lentas de disparar pistolas al trote. En ocasiones mezcló contingentes de caballería con mosqueteros, reforzando la cooperación entre armas. Junto a Gustavo Adolfo, Mauricio de Nassau, príncipe de Orange, impulsó otra vía de reformas militares en el ámbito holandés. Inspirado en las antiguas técnicas romanas, sistematizó la instrucción de los soldados y perfeccionó las técnicas de asedio. Su objetivo era triple: aumentar la eficacia del esfuerzo militar, reducir las bajas y garantizar la disciplina. Para ello, estandarizó marchas, cargas y el uso de las armas de fuego al tiempo que dividió al ejército en unidades tácticas menores y fortaleció la cadena de mando. El resultado fue un ejército que funcionaba como un organismo articulado, con una capacidad de respuesta rápida y precisa frente a situaciones imprevistas. Pero quizá la innovación más determinante para explicar la decadencia de los viejos tercios fue la integración sistemática de la artillería en mayor número y más precisa. Frente a esta realidad, formaciones demasiado compactas, como las de los tercios españoles, se convertían en blancos idóneos. La concentración de hombres en cuadros profundos era devastada por las descargas artilleras y el fuego cruzado de mosquetería. La lógica militar empujaba así hacia líneas más extendidas, con mayor capacidad de maniobra y flexibilidad en el combate. Cultura y ciencia. La Reforma protestante y la Contrarreforma contribuyeron a una creciente polarización confesional en Europa. En Castilla, aunque el protestantismo no tuvo arraigo significativo, su aparición y confrontación promovieron una retroalimentación negativa que produjo una intensificación del conservadurismo y la identidad católica como elemento político y cultural. En parte por reacción ante la amenaza protestante y en parte por la función de la monarquía como defensora de la fe católica. En 1558 un decreto real prohibió la importación de libros extranjeros y, tan solo un año después, se prohibía a los estudiantes castellanos estudiar en el extranjero. En ese contexto, la Inquisición publicó un índice de libros prohibidos que incluía publicaciones de autores protestantes, entre otras como determinados textos de Erasmo de Róterdam. Las ciencias experimentales se debilitaron y la universidad entró en declive. La desconexión de las universidades extranjeras resultó fatal en una etapa en la que se estaba asentando las bases para la revolución científica de los siglos XVI y XVII. España vivió el denominado Siglo de Oro, que fue el gran período de esplendor cultural de España en relación a la producción artística y literaria, donde brillaron escritores como Cervantes, Lope de Vega, Góngora y Quevedo, pintores como Velázquez el Greco, y pensadores como Francisco de Vitoria. Aunque presentó un auge en producción artística y literaria, a la par se fue introduciendo en una etapa de sombras respecto a la ciencia. España, como otros imperios, compartió una fase de auge cultural mientras ya se estaban desarrollando en su interior los elementos que conllevarían al declive. Economía, el origen de la ruina de España. En este episodio vamos a analizar la cuestión económica y su correlación en las dinámicas de clases, dando como resultado una divergencia respecto al resto de Europa occidental. ¿Quieres saber por qué España desde mediados del siglo XVII se mantuvo subdesarrollada hasta una época reciente? ¿Quieres saber cuál es la razón por la que la corrupción está tan arraigada, incluso normalizada?
Pues quédate hasta el final. Apenas hay canales que profundicen en dichas cuestiones. El imperio era un mosaico de reinos con sistemas impositivos propios y celosamente defendidos. Sicilia y Nápoles, por ejemplo, aceptaban pagar por defenderse de los turcos, pero no para sostener las guerras en Flandes. Portugal, incluso durante su unión con España, se mantuvo fiscalmente autónoma. En Aragón, Cataluña y Valencia, los fueros limitaban la capacidad recaudatoria del monarca. Esto convirtió a Castilla en la vaca lechera del imperio. Los impuestos recaían en campesinos, artesanos y comerciantes. La alcabala un 10% sobre las ventas, los aranceles y, más tarde, los millones un impuesto sobre el consumo gravaban especialmente a los sectores productivos. A partir de 1574, el incremento de estas cargas provocó descontento y hundió a la pequeña y mediana economía urbana. Y ni tan siquiera se podía exprimir a toda Castilla, ya que el País Vasco contaba con sus propios fueros. El resultado fue la ruralización progresiva de Castilla, las ciudades se despoblaron, la actividad comercial decayó y los campesinos soportaron cada vez más presión fiscal. Incluso con el aporte de la plata americana, la mayor parte de los ingresos del rey procedían de Castilla y no de las Indias. Y lo más grave, esa plata, lejos de dinamizar la economía, se fugaba rápidamente hacia los banqueros extranjeros y hacia las necesidades militares. En el 1574 las ciudades de Castilla rechazaron un aumento de la presión fiscal. Felipe II declaró la suspensión de pagos a los acreedores genoveses, lo que provocó la congelación de crédito de la población española. Después de 3 años terminaron cediendo, pero ya habían provocado la destrucción de parte del tejido productivo debido a que los pequeños y medianos negocios no pudieron soportar estar sin acceso al crédito. A este golpe del sector productivo se suma uno previo, el de la expulsión de los judíos en 1492, ya que alrededor del 25% de los comerciantes urbanos eran judíos y la posterior expulsión de los moriscos en donde además de perder mano de obra de agricultores, también existían artesanos y comerciantes, se estima que con la expulsión de los moriscos se perdieron 300.000 personas. Los paños de la oveja merina, los mejores en calidad de toda Europa, empezaron a ser poco competitivas debido a los impuestos de exportación. Mientras que la lana inglesa, que de origen era de peor relación calidad-precio, terminó penetrando sin ninguna tasa impositiva en el mercado castellano, mientras las lanas de la oveja merina se vendían a ciudades europeas para que fueran convertidas en paños y ropajes y luego vendidas de nuevo a Castilla. La exportación de las ovejas merinas estaba prohibida hasta que el sin luces del primer Borbón, Felipe V, decidió regalárselas al rey de Francia, Luis XIV. La pérdida de tejido productivo promovió el declive de muchas ciudades hacia una ruralización. La menor demanda agraria de las ciudades promovió un estancamiento en la productividad agraria. Desde el 1600 hasta el 1730 se desarrollaron anomalías en las precipitaciones debido a la reducción de las manchas solares, lo que se tradujo en malas cosechas ante una sociedad más ruralizada y, por ende, más vulnerable ante la escasez. La falta de una administración central eficaz agravaba el problema. Cada territorio defendía sus privilegios y se resistía a financiar guerras lejanas. Por ejemplo, el intento de Felipe IV de hacer que Cataluña financiara tropas en el 1640 desembocó en la revuelta de los segadores. En los Países Bajos, la presión fiscal impuesta por la monarquía fue uno de los detonantes de la rebelión de 1566. La llegada de plata americana, lejos de ser una bendición, se convirtió en una trampa. Su abundancia inundó los mercados europeos, devaluó el dinero y disparó los precios. En lugar de fortalecer la economía castellana,
los metales preciosos fluían rápidamente hacia el extranjero, a los bolsillos de banqueros genoveses o a la compra de trigo, armas y pertrechos militares en mercados foráneos. España, al final, funcionaba como un simple canal de distribución de riqueza hacia otros países, pero sufría en casa los efectos de la carestía. De hecho, dentro de la teoría de los ciclos sistémicos de acumulación de capital, España no formó parte como principal núcleo de acumulación de capital, sino Génova, la principalmente beneficiada de la potencia imperial española. A mediados del siglo XVI, el precio del trigo se triplicó y el de la lana se cuadruplicó. Los salarios, en cambio, no crecieron al mismo ritmo, lo que redujo drásticamente el poder adquisitivo de campesinos, artesanos y trabajadores urbanos. La población más humilde fue la gran perjudicada, ya que los productos básicos se encarecían mientras los ingresos permanecían estancados. Además de la inflación y la política fiscal, que castigaba al comercio y la producción, se vendían monopolios que restringían la competencia, se imponían aranceles internos que encarecían los productos, y se gravaban exportaciones. Todo ello empobrecía a las clases productivas y enriquecía a una reducida élite rentista. Dicha élite rentista provenía mayoritariamente de la alta nobleza que había salido fortalecida frente a una baja nobleza y burguesía que salieron debilitadas durante la Guerra de las Comunidades y las Germanías. La derrota de los comuneros durante la Guerra de las Comunidades permitió que el Consejo de Castilla se aplicara la centralización del poder real y eliminó la influencia de la burguesía. Así que fue el único territorio donde el monarca podía exprimir a impuestos a la población, contando con una nobleza que aprobaba indolentemente unas altas cargas fiscales en las que ellos estaban exentos y que hicieron que las actividades productivas fueran inviables. Ante la urgente necesidad de ingresos, desde finales del siglo XVI y sobre todo durante el siglo XVII se empezó a vender cargos y títulos como una forma de obtener ingresos para la hacienda real. ¿Qué se vendía? Cargos administrativos y judiciales, títulos nobiliarios, oficios de hacienda y puestos en la administración colonial. La venta de cargos y títulos promovió que la burocracia se corrompiera, actuando en ocasiones de forma mafiosa, y eliminó el marco meritocrático, proporcionando un sistema más cerrado y oligárquico que fortaleció aún más a la nobleza. El éxito socioeconómico de la nobleza promovió en la población castellana una mentalidad proaristocrática que ha marcado su perfil durante siglos. La clase media, representada principalmente por la burguesía, se debilitó mientras que la alta nobleza, como consecuencia de la venta de títulos, aumentó numéricamente. El declive de la clase media también se plasmó en un aumento del analfabetismo. Como se puede observar en la tabla, España durante el siglo XVI presentaba uno de los índices más altos de alfabetización, mientras que a comienzos del siglo XIX presentaba uno de los índices más bajos en Europa. Mientras crecía una élite rentista indolente que no invertía en actividades productivas, tan solo en juros, que eran títulos de deuda pública, aumentaba el empobrecimiento del campesinado y de las clases populares urbanas fue creciendo, lo que generó más grupos improductivos cuyas actividades se canalizarían hacia la mendicidad y el bandolerismo. Como afirmó González de Cellórigu, quien a comienzos del siglo XVII lamentaba la creciente polarización social: tenemos ricos que holgazanean, indolentes y pobres que mendigan, y nos faltan personas de tipo medio, a quienes ni la riqueza ni la pobreza les impida seguir el tipo correcto de empresa contemplado por la ley natural. En definitiva, Castilla, que fue el núcleo principal sobre el que se articuló España, desde principios del primer milenio presentaba una dinámica de crecimiento de clases medias y la actividad comercial convergente respecto al resto de Europa occidental.
El origen de su subdesarrollo que se mantuvo hasta la década de 1970 y postramiento geopolítico desde mediados del siglo XVII se debe a la divergencia que se produjo desde finales del siglo XVI y el siglo XVII debido al declive de las clases medias representadas principalmente por la burguesía y al auge de una nobleza parasitaria. Mientras que el norte de Europa la creciente influencia de las clases medias y la burguesía empezó a erosionar lentamente el poder de la nobleza hasta que lo fisuró definitivamente durante las revoluciones liberales del siglo XIX. A diferencia de España que durante la misma etapa no existió una clase media consistente para generar rupturas en etapas desconstituyentes del régimen rentista aristocrático. La crisis del antiguo régimen que empezó a final del reinado de Carlos IV, la Primera y Segunda República fueron resueltas con victorias oligárquicas que proporcionaron más continuidad que rupturas. Incluso los movimientos reformistas promovidos por los arbitristas que aparecieron durante principios del siglo XVII, como Sancho Moncada que defendían el trabajo productivo de la economía nacional, una regeneración moral y religiosa y una reforma fiscal fueron obstaculizados por la alta nobleza. De igual forma que los intentos de reformas ilustradas, como el expediente de la ley agraria. Incluso después de la derrota en la Guerra de los 30 años y después de la guerra contra Francia, podría haber presentado una recuperación como hicieron los británicos después de perder las 13 colonias o Francia después de ser derrotados los ejércitos napoleónicos. Ya que hasta principios del siglo XIX contaba con vastos territorios en América, sin embargo como metrópoli. En vez de promover el tejido productivo para venderlos en dichos mercados, la nobleza se dedicó meramente a comprar productos provenientes de Europa y revenderlos en los mercados americanos. La ausencia de rupturas totales o de un reformismo contundente ha promovido que dicha mentalidad de rentismo aristocrático perviva con formas adaptadas a tiempos modernos, como el capitalismo cliente, la corrupción y la cultura del pelotazo que gozan de una buena salud actualmente en España con casos como el de Luis Medina y las mascarillas. En España, el coste estimado de la corrupción se sitúa entre 60.000 y 90.000 millones de euros anuales, lo que equivale a entre el 4 y el 6% del Producto Interior Bruto. Esta cifra se basa en informes de la Comisión Europea y de organizaciones no gubernamentales especializadas, como Transparencia Internacional y el Observatorio Europeo de las Empresas. Los Habsburgos se empecinaron en un contexto de sobreextensión a no abandonar ningún frente mientras que el frente de la economía fue tan ignorado que terminó siendo destruido e hipotecando el futuro de España. En la actualidad, podemos observar una dinámica parecida con Estados Unidos, ha pasado de ser la fábrica del mundo durante la primera mitad del siglo XX. Desde la década de finales de los 70 a empezar a deslocalizar casi todo su tejido productivo potenciando el auge de las altas finanzas que es uno de los factores claves para explicar la crisis social y la inestabilidad política que sufre actualmente. Conclusiones. En el siglo XV, España presentaba una dinámica convergente respecto al resto de Europa occidental. Los reyes católicos poseían una visión política clara del reino y avanzaron hacia los primeros pasos en la formación de los estados modernos. La gran desgracia fue que su hijo, el infante Juan, nació con una salud frágil y murió prematuramente a los 19 años. Su fallecimiento truncó la continuidad dinástica y provocó que la herencia de España recayera en Carlos I, un monarca extranjero que, por línea paterna, heredó vastos territorios en el centro de Europa. Estos dominios resultaban estratégicamente indigeribles. El Sacro Imperio Romano Germánico era un conglomerado de principados y reinos sobre los que durante medio milenio se habían intentado aplicar procesos de centralización que siempre fracasaron. Además, pues, coexistían tensiones entre la autoridad del emperador y la del papa. En los territorios europeos existía una gran diversidad cultural que encontró en la Reforma Protestante una vía para canalizar su
incipiente protonacionalismo y un deseo de autonomía frente al poder imperial. La posibilidad de una hegemonía paneuropea de los Habsburgo generó alarma entre las potencias secundarias, que reaccionaron articulando una ofensiva contrahegemónica. Paralelamente, el problema turco representaba una amenaza estratégica, tanto para las posesiones italianas en el Mediterráneo occidental como, más tarde, para el corazón del continente, con el peligro sobre Viena. El origen de la Guerra de las Comunidades radica en la desconfianza que generó Carlos I a su llegada a Castilla. Su llegada en 1517, acompañado de un nutrido séquito de flamencos, provocó un profundo malestar entre los castellanos, que observaron cómo los principales cargos y beneficios eran concedidos a extranjeros. El descontento se agudizó cuando el monarca convocó las Cortes de Valladolid en el 1518 y, posteriormente, la de Santiago y La Coruña en el 1520, para solicitar subsidios destinados a financiar su elección como emperador del Sacro Imperio. Las ciudades castellanas percibieron aquella demanda como una explotación económica injusta, ya que los fondos de Castilla se destinaban a intereses ajenos al reino. La partida del rey hacia Alemania en el 1520 alimentó además una sensación de abandono y desconfianza hacia su gobierno. A todo ello se sumaron tensiones sociales internas. La alta nobleza mantenía privilegios que lastraban a una burguesía urbana en ascenso, especialmente en ciudades como Toledo, Segovia, Valladolid o Salamanca. Los sectores medios y populares representados en las comunidades reclamaban una mayor participación en el gobierno y un control más firme de los abusos del poder. El movimiento comunero en su origen no fue una rebelión antimonárquica, sino una protesta contra el mal gobierno y la injerencia extranjera. La derrota de los comuneros supuso la consolidación de un control autoritario del Consejo de Castilla, donde la burguesía perdió la limitada influencia que había alcanzado. Castilla se convirtió así en el único reino del conglomerado imperial que podía ser explotado fiscalmente sin apenas resistencia. En las cortes castellanas predominaba una nobleza indolente, dispuesta a aceptar los nuevos impuestos siempre que no afectaran a sus propios privilegios. Esto de sobreextensión estratégica, el flanco más débil del imperio se situaba en el centro y norte de Europa. En un contexto de sobreextensión estratégica, los costes de seguridad necesarios para mantener la integridad imperial superaban anualmente entre 2 y 3 veces los ingresos ordinarios. Entre esos gastos, el mayor sumidero financiero fue Flandes. Tras ceder los territorios alemanes a su hermano Fernando de Austria, la rama española de los Habsburgo mantuvo su compromiso absoluto con la rama austriaca. Sin embargo, durante la Guerra Hispano-Francesa de el 1635 al 1659, los Habsburgo de Viena no prestaron a España el apoyo esperado. En definitiva, ni tan siquiera la división de la herencia permitió a Carlos I desligar a España de los problemas estratégicos derivados de los territorios en el centro de Europa. La sobreextensión imperial generó unos costes de seguridad insostenibles y el único reino exprimible fue Castilla, que aportaba más ingresos anuales que la plata americana. El saqueo fiscal, las bancarrotas y suspensiones de pago que paralizaban el crédito, junto con la inflación provocada por la plata que apenas circulaba en el interior de Castilla y se transfería de inmediato a banqueros alemanes o italianos, destruyeron el tejido socioeconómico castellano. Solo el País Vasco, protegido por sus fueros, logró mantener cierta vitalidad económica. A ello se sumaron los efectos de la expulsión de los judíos y moriscos que privaron a Castilla de grupos económicamente activos y culturalmente productivos. Aquí me gustaría hacer un inciso. Conviene recordar que, aunque hoy en día muchos hermanos latinoamericanos reprochan el saqueo de América, en realidad la mayor víctima del expolio fue Castilla, que soportó el peso fiscal del imperio. En la actualidad, por cierto, se trae más plata de América Latina en pocos años que durante toda la etapa imperial.
y los beneficios siguen sin llegar al pueblo, ya que la explotación sigue en manos de empresas extranjeras, principalmente canadienses. La destrucción del tejido productivo castellano provocó la desaparición de las clases medias, especialmente de la burguesía, y marcó el origen de la divergencia económica respecto al resto de Europa occidental. Castilla se convirtió en una región subdesarrollada, dominada por una alta nobleza improductiva y parasitaria, cuyas mentalidades perviven todavía en gran parte en la clase política y en parte del empresariado, mediante un capitalismo clientelar y la corrupción. Todavía en la España del siglo XVIII apenas se producían bienes propios para el comercio americano. La mayoría de las mercancías eran compradas en Europa y revendidas. A la pérdida del tejido productivo se sumó un progresivo recrudecimiento de la identidad religiosa, que aisló a España del pensamiento europeo en el momento en que comenzaban a desarrollarse las bases del conocimiento científico moderno. La muerte del infante Juan, un monarca que podría haberse concentrado en los intereses nacionales, y la derrota de los comuneros marcaron la subalternización de Castilla frente a intereses imperiales ajenos. Sobre Castilla recayó la carga insostenible de la herencia austriaca. Lo ideal para España había sido desvincularse de las cuestiones centroeuropeas, resguardándose tras los Pirineos y concentrando su esfuerzo en la defensa del norte de Italia y del Mediterráneo occidental frente a los turcos. Esa estrategia habría permitido reforzar a una potente flota naval y el control de la ruta atlántica, eje emergente del comercio mundial. Tal orientación, similar a la británica, habría reducido los costes de seguridad y permitido que se siguiera desarrollando el tejido productivo interno. Además, España nunca llegó a desarrollar un sistema financiero propio, lo que agravó sus dificultades de financiación frente a potencias como los Países Bajos e Inglaterra, que sí terminaron consolidando estructuras financieras propias y sólidas. En definitiva, durante el siglo XVI, el poder de España fue considerablemente superior al de los restantes estados europeos. Sin embargo, ese poder no se empleó para facilitar una transición sin fricciones hacia el moderno sistema estatal, sino como un instrumento de la Casa Imperial de los Habsburgo y del Papado para preservar los restos del sistema medieval de dominio que ya se encontraban en pleno proceso de desintegración. El salto cualitativo en la lucha por el poder europeo desde mediados del siglo XV había llevado ese proceso a un punto de no retorno. Surgieron nuevos centros de poder en el noreste de Europa que, en distintos grados, integraron la lógica capitalista de poder en la lógica territorialista. Así nacieron mini imperios compactos como los estados dinásticos francés, inglés y sueco que, aunque individualmente no podían igualar el poder de España, colectivamente resultaban imposibles de subordinar a una autoridad central. Con la paz de Westfalia de 1648 emergió un nuevo sistema de dominio mundial. La idea de una autoridad supranacional quedó obsoleta, y la noción de que todos los estados soberanos formaban parte de un sistema político internacional la sustituyó. Este nuevo orden se basaba en el derecho internacional y en el equilibrio de poder, principios que operaban entre los estados y no por encima de ellos. El sistema westfaliano implicaba también un cambio social profundo, al legitimarse el derecho absoluto de los soberanos sobre territorios mutuamente exclusivos. Se consolidó la idea de que los ciudadanos no debían verse implicados en las disputas entre monarcas. En el ámbito comercial, los tratados posteriores a Westfalia proclamaron la libertad de comercio mediante la abolición de las barreras levantadas durante la Guerra de los 30 años e introdujeron normas para proteger la propiedad y las actividades mercantiles de los no combatientes. La limitación de las represalias en beneficio del comercio, típica de las ciudades-estado italianas, se incorporó así a las reglas del naciente sistema europeo de Estados-nación.